capítulo número 10, un solo versículo. Y busque también San Mateo, capítulo 20, vamos a leer del versículo 20. También en adelante, solamente lo voy a agarrar como referencias, no lo vamos a estudiar a profundidad tampoco, pero esto tiene que ver, tiene parte de lo que hacemos, hermanos, en la labor de la obra de Dios. San Marcos capítulo 10. Vamos a leer solamente el versículo número 45. Cuando lo tenga me da un amén. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leamos San Mateo capítulo 20 y el versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el versículo, hermanos, número 26 dice, el 25, entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Puede sentarse. Estos dos versículos que leímos, o estos pasajes mejor dichos, hermanos, vemos donde Jesús da una enseñanza más a los discípulos, a sus seguidores, ya que había ciertas cosas que debían ser aclaradas. Y entre esas cosas eran las posiciones, el pedir, hermanos, cierta autoridad, y también estar, hermanos, esperando a que se les diga lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo inicia, hermano, esta petición? O más bien dicho, ¿cómo inicia Jesús para que los seguidores, es decir, sus apóstoles, puedan llegar, hermanos, a tener aquella ubicación que necesitaban urgentemente? Todo comienza, hermanos, porque quizás o ellos no habían emprendido o desarrollado lo que Jesús, hermanos, estaba ya mostrándoles por muchos meses o años, o algunos años ya, 2 posiblemente. Y de hecho, hermano, pues
sabiendo que cada uno de ellos tenía que no tan solo comprender la enseñanza, sino ponerla en práctica. Y ponerla en práctica es la cosa que ha llevado a muchos cristianos alrededor del mundo llegar a practicar, por ejemplo, la palabra que menciona Jesús, la palabra siervo. Porque esa palabra, hermano, de volver a de servir, significa ser esclavo. Esclavo de algo, de alguien. Y al ser esclavo, hermano, necesitamos nosotros comprender que en nosotros no hay ninguna autoridad si no se nos delega. Nosotros, hermano, hemos entendido que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que podía, hermanos, con su poder calmar los vientos tempestuosos, calmar el mar, limpiar leprosos, resucitar muertos, aquel que podía, hermanos, liberar de los demonios, otorgar perdón de pecados, dar vida eterna y una restauración completa de las personas. Mas sin embargo vemos que él jamás pidió que le rindieran pleitesía. Jamás, hermano, pidió que él, hermano, le reconocieran como un líder, quizás el mejor de la humanidad. Jamás lo pidió. Mas sin embargo, 2000 años, sabemos que él cambió el mundo que se conocía en la época y el mundo que conocemos. Ahora, ¿cómo lo cambió? Viniendo a vivir como esclavo, viniendo a vivir como un siervo, viniendo a servir. Ahora usted piensa, hermano, piensa en aquellos famosos, el que creó la luz, el que creó el auto, el que creó, hermanos, la electricidad, el que, hermano, viajó a la luna. Todos esos hombres hoy los tienen como los mejores de la historia. Y déjeme decirle que algunos pueden llegar a tenerlos como el ejemplo, aprender de ellos en las grandes universidades. Mas sin embargo fueron perecederos. Hasta ahí nomás. Ahora los tienen como unos grandes líderes. Pero cuando uno ve lo profundo o el trasfondo, ellos fueron siervos. Porque ellos nos sirvieron a nosotros. Porque hoy tenemos luz. Hoy tenemos un auto. Hoy sabemos que la luna no es de queso. Hoy sabemos que, hermano, cómo ellos pueden viajar al espacio. Porque son siervos de la humanidad. Mas sin embargo, la gente que no entiende, hermano, qué significa servir a otros, puede llegar a tropezar, porque puede llegar a entender que siervo es lo más bajo y vil de esta vida. Mas sin embargo, nosotros los cristianos tenemos que servir a todos. Jesús dijo, hasta a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, tenemos que servirlos. ¿Cómo? Orando, pidiéndoles misericordia a Dios por sus vidas. Porque como Él lo dijo, no saben lo que hacen. Si nosotros podemos ver nuestra vida de servidores, en los años pocos que tengamos, ¿cómo ha beneficiado nuestro servicio? No a la obra, sino a los demás. Si tenemos, hermanos, más compañerismo dentro y fuera de la iglesia, estamos desarrollando el servicio de esclavos. No nos estamos empoderando de nada, sino que estamos nosotros haciendo lo que el Señor dijo. Entre vosotros no seréis así. Si ustedes quieren ser servidos o quieren tomar el primer lugar, tienen que ser esclavos, servir a todos. Y como dice el versículo, porque el Hijo del Hombre, es decir, yo les estoy dando ejemplo,
Entonces nosotros pudiésemos reflexionar a cuántos yo he servido, como Jesús me lo indica. O cómo he servido a la obra que pertenece a Jesús, como Él la sirvió o la pudo fundar o la pudo establecer. Con un ejemplo vivido, no con un instructivo solamente, sino vivido, que a tal grado que Él no tan solo vino a servir, sino a dar su vida por nosotros. Entonces nosotros ya hoy llevamos ya el año no sé qué tanto en su vida, y yo quisiera compartirle que si hay algo que nos recuerda el Espíritu, que hermanos hicimos mal para con la obra o con otros, y tuvimos la oportunidad de hacerlo bien, no nos queda otra que pedir perdón a Dios, pedir, hermano, perdón al prójimo. Y esto que no nos va a gustar a nadie, ¿verdad? Sentirnos miserables porque no lo pudimos hacer en el momento. Y otro, hacer más, y no porque se nos indique, sino porque conocemos las responsabilidades. Se conoce. Entonces nosotros podemos ver ahora a una mamá en el capítulo 20 de Mateo, que ella se inclina ante Dios. Por supuesto, no sabemos si ella había aceptado a Jesús como el Mesías, pero tenía un conocimiento de que sus dos hijos habían dejado las redes. Y ahora, para resaltar, hermano, la actividad de sus hijos con Jesús, ella se toma esa molestia o toma esa decisión de ir a Jesús y le hace la petición. Y me gusta porque ella dice, llega y se inclina y le pide, dice. Y Jesús, hermano, no la ignora, sino le hace la pregunta, ¿qué quieres? Entonces ella da una orden, dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ahora, tampoco la mamá está pidiendo algo que dejara o que usurpara el trono de Jesús mismo. Ella está pidiendo, no está pidiendo el trono, sino que está pidiendo que a la derecha de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le explica, siendo Dios, siendo el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios, el que tiene autoridad y poder, pero este momento está limitado a su cuerpo. Entonces él dice, no es mío dar eso, sino para aquellos que está reservado. Entonces nosotros entendemos que está bien porque servimos a la obra. Nos dejamos, hermanos, quizás hasta la familia, la esposa, los hijos. Dejamos a veces hasta de comer y quizás, hermano, dejamos, hermanos, cosas muy importantes por ir a servir a la obra. Y yo creo que eso lo hemos vivido nosotros, usted y yo lo hemos vivido en este año. Pero lo que puede llevar, hermanos, a que eso sea reprobado, o que sea, hermano, una manera de mirarlo que convenencieramente, es que usted pida a Dios y a la obra lo que aún no puede llevar. Y eso, hermano, lo sabe Dios. Porque nosotros no pedimos posiciones. Podemos llegar a anhelar una posición. Pero ahora, ¿cómo hacemos para llegar allí? Y no es por lo que hagamos, sino cómo lo hacemos. Porque muchos hacen muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Y está bien, no lo deje de hacer.
Pero no lo haga. No lo haga con una actitud que desagrade a Dios primero. Y que nosotros pudiésemos ver en sus ojos o en su semblante que va a la fuerza. Y que viendo usted que lo iba o debería haberse hecho, no lo hizo, sino porque le dijeron lo va a hacer y usted ya lo sabía. Eso no es ser siervos o siervas de Jesucristo. Sino que nosotros, hermanos, tenemos que tener una iniciativa. ¿De qué manera? Como la madre de estos dos hijos. ¿A dar indicaciones? No. Sino que nosotros servimos en un área que se tiene que evidenciar que la conocemos, que sabemos cuáles son los resultados que debemos dar, y no llegar a hacerlo, hermano, como a la fuerza o con una actitud de, hermano, de querer llegar a tener más autoridad que los otros. Entonces nosotros aprendamos de Jesús. Jesús, hermano, que con un toque sanaba a los paralíticos y se ponían de pie. Con un, hermano, sola palabra de bendecir, multiplicaba los panes y los peces. Ese era el Hijo de Dios. Pero como repito, Él nunca demandó ni una sola vez en todo su ministerio que alguien se inclinara ante Él. Tampoco lo impidió como esta mujer que se le inclinó. Sino que Él es un Dios que conoce la actitud de todos. No vino a ser servido. No vino a que lo consintieran. No vino a darse gustos el Señor Jesús. Él vino a servir, a darnos su vida. Entonces nosotros, para finalizar, y para que se alegre, pues ya vamos a ir a comer. Y se va a sorprender y a lo mejor va a decir, Señor, que todos los mensajes sean así de largos. Cortos, pues, de poco alcance. Pero mire, hermano, para finalizar, Jesús vino para servir a otros, para dar su vida. Entonces la mujer da una orden para que pudiese ser complacida. Entonces nosotros también, en el caso de coordinadores, auxiliares, pueden dar órdenes, pero hay que hacerlo con misericordia, con amor, con autoridad, sin sobrepasarnos. Siempre con este punto, con este requisito, que siempre y cuando usted va a dar una orden, usted ya lo haya hecho. Usted sepa hacerlo de 3 o diferentes maneras, lo que usted está ordenando. Porque todo se puede derribar cuando le pregunten, a ver, hágalo usted, pues. Y que usted no lo sepa hacer absolutamente, ni por una manera, ni por otra. Entonces, eso no es de Jesús. Algo que me gusta de los apóstoles es que ellos no pudieron echar fuera un demonio. Y claro, eso indica que ellos no estaban interesados en lo hermano, que, o voy a quitar esa palabra de interesado, sino que no habían puesto atención cómo era el método. Entonces nosotros podemos servir a la obra, pero creer que sabemos, creer que lo que ya aprendimos es todo.
pero hay muchos requerimientos todavía. Es decir, lo que hacemos cada fin de semana no es el todo de la obra. Llegar, prender, aspirar, pararnos, decir gloria a Dios, amén, dormirse, despertarse, dar unas palmaditas, no es todo. ¿Qué va a pasar el día que haya un endemoniado? ¿Vendrá preparado o preparada usted para hacer eso? ¿Qué liberar? ¿Qué va a pasar el día que usted le diga a una persona ando enfermo y necesito oración? Porque podemos llegar a servir a la obra, pero no sabemos como pastores cómo viene cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que Jesús entonces dice, podemos participar de todo. Jesús le da la explicación a la mujer y dice, no sabéis lo que pedís. Puedes beber del vaso que yo bebo, que he de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y fíjese, ellos le dijeron, ¿podemos? Como no había un cierto conocimiento claro, por eso inicié diciendo que hay cosas que debían ser puestas en orden. Y si como servidores en nosotros hay cosas, existen cosas que deben ser puestas en orden, hagámoslo. Este año ya cometimos los errores, ya no pudimos corregir quizás, pero agarre un año, si no nos permite la salud y la vida, ya corregida su vida en el servicio, y aproveche cada fin de semana que le dé la oportunidad para servir, hacerlo como dice Pablo, como para Dios y no para con los hombres. Porque Dios tiene la recompensa de la herencia porque a Él serviste, dice San Pablo. Entonces nosotros, es un privilegio mirarlos que se esforzaron. Estamos muy agradecidos porque a pesar de todo, usted se mantuvo de pie. Y usted se pudo dar cuenta que el diablo, que el Señor lo reprenda, no está jugando a destruir la iglesia. Él tiene una meta y es destrucción total. Entonces, para que usted se dé cuenta que si usted es un servidor, le va a llegar con más ganas a quererlo destruir. Si es casado, destruir su matrimonio. Si es joven, hacerlo pecar. Antes de que, hermano, emprenda el vuelo en la sabiduría de Dios. Si es mujer, si es niño, por igual. El diablo está queriendo destruir a la iglesia. Y no se olvide de esto. Si es servidor, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo va a enfrentar con toda su fuerza. Pero que Dios nos ampare, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé su sabiduría, que nos otorgue discernimiento. Porque si no pasó este año, déjeme decirle que el Satanás, que es bien astuto, está haciendo su malignidad bien sutil para que usted o yo podamos morder el anzuelo. Y como dice, hermano, la Escritura, en lo que respecta a nosotros debemos velar y llorar para que no caigamos en esa tentación. Así que, hermanos, en esta noche de servidores, pues que el Señor les otorgue de su gracia, salud, sabiduría, y que les otorgue, hermanos,
las respuestas de las peticiones que están en sus corazones. Y si está pidiendo por dones espirituales, que el Señor les otorgue la oportunidad en este año para que sean mejores. Así que jóvenes, gracias por el servicio que destacaron en este año. Hermanas, gracias porque se esforzaron. A pesar que tienen esposo, tienen escuelas, responsabilidades secundarias, se mantuvieron de pie. Esposo, a pesar de su trabajo secular, estuvo de pie. Y aunque tuvo enfermedades que creyó pensar no salir, Dios lo tiene aquí o la tiene aquí. ¿Sabe por qué? Porque dice, aún es falta desarrollar en la obra en que yo las he puesto o los he puesto. Les falta aún mucho que caminar, o nos falta, porque tenemos todavía que ser bendiciones a muchos. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos.